son causas que contribuyen a que se produzca un efecto. En este caso, la enfermedad. Eso significa factores de riesgo. Son causas que llevan a que se produzca la patología. Así lo tienen que interpretar. Factores de riesgo para cardiopatía coronaria. Por estudios epidemiológicos se incluyen, 1, antecedentes familiares positivos, más cuando la edad de comienzo es antes de los 50 años. Quiere decir que siempre tenemos que preguntar cuando una persona venga con síntomas y mejores sus signos, y si los exámenes complementarios confirman un trastorno isquémico, preguntar siempre si en la familia no ha habido algún infarto, por ejemplo, que es lo que más se recuerda. Si no ha habido, o si le han hecho algún cateterismo, si ha habido algún problema de dolor en el pecho, algo relacionado con la cardiopatía isquémica. Entonces, eso va a influir en el diagnóstico que nosotros hagamos posteriormente, en el sentido de confirmar. El diagnóstico no se hace solo por un solo factor, son varios factores. En este caso, los primeros factores que nosotros tratamos de obtener son clínicos, factores clínicos. Antecedentes familiares positivos, más cuando la edad comienza antes de los 50 años. Quiere decir de que esta genética hace que la enfermedad sea más precoz. Segundo, la edad. La edad es otro factor importante. Tercero, sexo. Los hombres se enferman más hasta cierta edad y más precozmente. 4, en general, anormalidades de los lípidos sanguíneos, en general, pero ya vamos a ver el colesterol en particular. La hipertensión arterial, con la cantidad de hipertensos que hay en el mundo, pues es un factor importante tener en cuenta. La inactividad física, últimamente ese es un factor muy frecuente. Santa Cruz es una ciudad de gordos, ¿o no? ¿No? A mí me parece. Dicen que México, en estas partes del mundo, es una ciudad que tiene demasiada gente con sobrepeso. Y ya ellos han tomado medidas, especialmente en las escuelas. Se dice que han determinado que no se expenda la triple T. No me recuerdo los tres, pero tacos, tortillas y no sé qué. No, porque tienen mucha grasa. Entonces, además de la inactividad está el sobrepeso, y la inactividad lleva al sobrepeso. ¿Por qué? ¿Por qué nos están consumiendo todavía disminución del metabolismo? O sea, la actividad hace que uno gaste más energía. Y uno de los factores que quizás no piensa es que el mismo plato se usa desde que somos, digamos, ya adolescentes hasta que somos viejos. El mismo plato. Pienso yo que debería haber un plato para cada 10 años, disminuir el plato. Eso no quiere decir, por supuesto, que uno se pueda servir 3 veces también y come harto, ¿no? Pero ya psicológicamente uno se va adaptando a comer menos. Pero comer menos no es lo más importante también, sino comer lo adecuado en el sentido de la proporción de los nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes? Hidratos de carbono, lípidos, grasas y proteínas. Y vitaminas. Entonces, esas proporciones siempre se tienen que mantener.
Así que la inactividad física es un factor importante, porque ahora se camina en sentado, ¿no? En micro, en ómnibus, en taxi, en sentado. Antes, al colegio íbamos a pie y volvíamos a pie. Yo iba a pie, digo, 16 cuadras, todos los días. Pero lógico, no vamos a comparar la ciudad de esa época cuando yo estaba en la escuela o en el colegio, porque era más tranquila, no había tanto vehículo, no había tanto peligro también en la calle, ¿no? Ese es un factor que es negativo ahora, ¿no? Pero ahora, antes no había tantos gimnasios, había canchas de fútbol, pero gimnasios así privados casi no había. ¿Por qué? Porque se hacía ejercicio natural, caminando. Y lo mejor es caminar. La inactividad física es un factor importantísimo, entonces. Tabaquismo con cigarrillos, porque hay tabaquismo también de otras maneras. El cigarrillo es realmente negativo para los problemas coronarios. Diabetes mellitus, tipo 2. La diabetes es muy frecuente y causa trastornos vasculares. 9. Concentraciones elevadas de homocisteína en sangre y hipoestrogenismo en la mujer. Estos, especialmente la homocisteína, no está comprobado. Es como si fuera una teoría, pero de otra manera, para que ustedes ya tengan conocimiento. Y hay una teoría de que la causa del problema coronario es una infección crónica. No sé si ustedes pueden recordar o han tenido la oportunidad de pensar. Antes, cuando yo estudié medicina, la causa de la úlcera péptica, la gastritis, era por factores que agredían la mucosa y otros factores que defendían la mucosa. Cuando había un desbalance, había gastritis y había úlcera. Ahora, ¿qué es? Es una bacteria, pero es un elemento vivo. Helicobacter pylori. Se dice también de que enfermedades como el cáncer, varias, son causadas por virus inicialmente. Entonces, infección crónica es una teoría que está ahí para confirmar. Hipertrigliceridemia son elevación de los triglicéridos en sangre. Más de 400 o de 400 para arriba puede producir pancreatitis. Después de los 600, 800 ya van a ocasionar trastornos coronarios. Eso se dice. Pero no es una relación tan directa, no se le ha comprobado todavía. Aunque un colega muy famoso, cardiólogo boliviano, de apellida Córdoba, presentó un trabajo en el último, no sé si congreso de aquí, donde él expone de que hay evidencia que los triglicéridos también contribuyen, igual que el colesterol, o de forma parecida, al deterioro del endotelio y a la formación de placas ateromatosas. La mayoría todavía dice que no es tan así, pero existe la posibilidad. Muy bien, esos son los factores de riesgo que ustedes tienen que tener en cuenta. Y ahora evaluamos esto. El riesgo aumenta progresivamente. A medida que avanza la edad, mayor riesgo. Es importante la relación colesterol HDL-LDL. Aquí tenemos que hacer entonces, pensar en la diferencia de que hay un colesterol bueno y un colesterol malo. El colesterol bueno debe existir. El colesterol malo tenemos que eliminarlo. La concentración elevada de homocisteína y de marcadores no específicos de inflamación como la proteína de reacción cruzada fibrinógena, la ferritina,
se correlaciona con enfermedad coronaria. Estos marcadores no están, digamos, tan consolidados dentro de la patología, especialmente la homocisteína, porque los otros sí tienen alguna relación. Fisiopatología, el metabolismo normal de los lípidos o la ingestión excesiva de colesterol. La ingestión excesiva de colesterol no es tan importante con relación al trastorno genético que produce colesterol. El factor más importante del colesterol es un trastorno del metabolismo genético, de origen genético, que hace que mantengan niveles elevados de colesterol en sangre, no tanto la ingesta. Y también el consumo de grasas saturadas. Ustedes saben qué es grasa saturada, bioquímicamente hablando. ¿Alguien puede explicar? La doctora Chelly lleva eso. ¿Quién lleva bioquímica? Marta Quiroz. A ver, háganla quedar bien a la doctora Marta Quiroz. Es importante entender eso. Saturadas e insaturadas. En este caso, se recuerda en bioquímica que en la fórmula hay algún sector donde ese elemento puede recibir algún otro elemento en alguna de sus partes. Eso se llama insaturada. Las saturadas ya no reciben más nada, están completas. Eso en general, ahora ya ustedes lo leen en particular. Especialmente cuando se superpone una predisposición genética, inician el proceso arteriosclerótico. Entonces, ¿qué dice acá? Dos factores son los básicos y elementales para la producción de trastornos arterioscleróticos que llevan a la cardiopatía isquémica: genética y colesterol. El paso inicial es la estría grasa. Esta es la evolución que tiene el proceso de formación de ateromas en los endotelios vasculares. Formación inicial, el paso inicial es la estría grasa o acumulación subendotelial de lípidos y monocitos, macrófagos cargados de lípidos. Entonces, inicialmente, ese colesterol que está en abundancia circulando se mete debajo del endotelio y se va acumulando. Eso va a generar un proceso inflamatorio. Al haber un proceso inflamatorio, el sistema de sensores del organismo hace de que migren leucocitos hacia ese sector para tratar de solucionar el problema. Y los macrófagos empiezan a comer grasa. Eso se llama células espumosas, ¿sí? Pero no solucionan el problema. Más bien aumentan la placa. Y si aumentan la placa en un sector que tiene un diámetro determinado, va a obstaculizar el paso de la sangre. Cuando ese obstáculo es mayor al 70%, empiezan los síntomas, especialmente el dolor. Fíjense que hasta 70% puede la persona no tener síntomas, pero el 70% empieza a tener. Es, por supuesto, en medicina no existe un parámetro exacto. ¿Por qué? Porque también no puede que no sea el único factor. Hay otros factores que pueden con 60% dar dolor. ¿Ya? Entonces es un parámetro que hay que tomarlo así como es en medicina, no tan matemático. El doctor dijo que 70% tiene 60%, no tiene que sentir nada, váyase a su casa. No. Las lipoproteínas de baja densidad, LDL, lipoproteínas de baja densidad, son el principal lípido heterogéneo. Ya dijimos, genética, colesterol, LDL, pues, ¿no?
Los de alta densidad HDL son protectores y tal vez ayuden a la movilización de LDL. La participación patogénica de los otros lípidos es menos clara, como los triglicéridos, como ya dijimos. Yo cuando solicito grasas en sangre, me aconsejaron no pedir perfil lipídico como piden. Yo pido colesterol total y fracciones de colesterol más triglicéridos. Eso es lo que pido. Entonces, así me traen lo que yo creo que debo ver. Los macrófagos migran al espacio subendotelio y captan lípidos, las células escumosas. Así se las llama. Al progresar la placa, las células del músculo liso también migran al interior de la lesión. Ya tenemos grasa, ya tenemos macrófagos y ahora células del músculo liso también se meten en ese lugar. Miren al interior de la lesión. Si la placa permanece estable, se forma un tapón fibroso, la lesión se calcifica y se estrecha la luz del vaso con el tiempo. ¿Qué significa esto? Tenemos la placa formada por grasa, macrófagos y tejido muscular liso. Se forma una protección, digamos, el endotelio le forma una protección a esa placa. Natural, el endotelio tiene que estar ahí, ¿no? Pero la reacción inflamatoria hace que eso se endure, que se cicatrice, digamos. Cuando el proceso es progresivo, lento, sucede eso. Nosotros nos vamos a ocupar de esa parte, de esa forma de evolución del proceso arteriosclerótico. Otras placas, esta es otra forma de evolución, se rompen y producen extrusión de lípidos y factores tisulares que producen una cascada de eventos que terminan en trombosis intravascular. Hay otras placas que evolucionan tan rápidamente que no les da la oportunidad o el tiempo para que esa cubierta fibrosa se engruese. Entonces, cualquier momento se rompe y salen los elementos que están en la placa. ¿Y eso qué ocasiona? Todo lo que genere un trastorno en el endotelio produce un acúmulo de plaquetas. Acúmulo de plaquetas igual trombo. Trombo igual cierre del vaso. Cierre del vaso igual infarto, si es total. Si no es total, angina inestable. Esto en forma aguda. Es un evento coronario agudo. Lo anterior que explicamos, le dije que es el proceso más dilatado, más largo, ¿no? Que no va a dar un infarto inmediatamente. Primero va a dar angina de pecho estable. ¿Qué quiere decir? Diferencia entre estable e inestable. Angina de pecho estable es la que necesita algún otro factor para manifestarse. Ejemplo, esfuerzo o emociones principalmente. Entonces, eso va a ir evolucionando poco a poco. Inicialmente la persona al alzar un peso importante, una bolsa de 50 kilos, si es hombre, va a sentir dolor en el pecho. Y después al alzar 20 kilos, y después al caminar, al subir unas gradas, y por último, al estar duchándose, ¿no? Y haciendo esfuerzo con las manos, con los brazos, le va a sentir dolor. Entonces, progresivo. Esas dos formas de evolución de la cardiopatía coronaria. El resultado puede ser una oclusión parcial o completa, angina inestable o IAM, o que la placa se pueda estabilizar de nuevo, a menudo con estenosis más grave. Entonces, cuando ocurre un evento agudo, se puede cerrar totalmente el vaso y es un infarto. O se puede cerrar en un 90% y queda una angina inestable. ¿Qué es la angina inestable? Me olvidé decirle, cuando hay dolor en reposo. Dolor en reposo, angina inestable. ¿Qué es la angina inestable? En realidad, preinfarto. Porque de ahí al infarto es poco tiempo. ¿Ya? Ese es el verdadero preinfarto. Angina inestable, digamos. La manifestación de angina inestable, porque si hay angina inestable sabemos de que la lesión está a un puntito de cerrarse.
A veces, cuando se cierra, el organismo tiene factores que tratan de licuar, de liquidificar el coágulo. Se consigue algo y consigue pasar un poquito de sangre. O sea, se cerró, pero el organismo hizo de que se desobstruya un poquito. Igual es angina inestable. Produce angina inestable. Factores que se relacionan con la vulnerabilidad de la placa. Entonces, ¿por qué se rompe la placa? Especialmente en los eventos agudos. Esto quiere decir lo que vamos a ver. Factores que se relacionan con la vulnerabilidad de la placa. Por mayor contenido de lípidos. Cuando los lípidos aumentan rápidamente, no le da tiempo de cubrir bien esa placa. Concentración mayor de macrófagos. Las dos cosas más, ¿no? Más grasa, más macrófagos. Cubierta fibrosa muy delgada. ¿Por qué es muy delgada? Porque no le ha dado tiempo para producir una cubierta fibrosa más gruesa. Estas lesiones se producen más en jóvenes, en quienes el infarto agudo de miocardio o la muerte súbita son la primera manifestación de cardiopatía coronaria. Personas jóvenes, hombres de 40 años, 45 o 50, que están perfectos. ¿Qué tenemos? No siento nada, estoy bienísimo. Superhomen, ¿no? O Superman. Generalmente el hombre es Superman, ¿no? Porque nunca tiene nada, lo puede todo, tiene harta fuerza, ¿no? Y otras cosas más. Por eso es que el hombre se muere primero. Porque no va al médico, él dice que siempre está bien, no toma remedios. En cambio la mujer queda viuda porque va al médico, toma sus remedios, se controla mejor, ¿no? ¿Quién le da los remedios al marido la mayoría de las veces? La mujer. Vos sabés, pues, me tenés que dar vos los remedios. Yo no sé. Allí en Brasil, cuando yo atendí al paciente, ¿qué está tomando, señor? No sé, me apatroa. La mujer, en algunos lugares le llaman patrona. Mi patroa es la que sabe, yo no sé. No sé qué tomo. Y aquí también hay eso. Entonces, estas lesiones más en jóvenes. Me recuerdo un caso que sucedió en Brasil también, de un joven. Debería tener unos 45 años, que era parlamentario, hijo de un gobernador de un estado de Brasil, con todo lo que representa ser un parlamentario, reuniones aquí, reuniones acá, cena, ¿no? Estrés, conflictos y todo eso. Seguro que ya hacía algo de ejercicio, pero un día se decidió ir a trotar. Estaba trotando y ¡pac! Infarto. No tenía nada, entre comillas. Se murió. Muerte súbita. Las coronariopatías pueden producir muerte súbita, igual que las miocardiopatías hipertróficas, generalmente, como la estenosis aórtica y otras miocardiopatías. Producen arritmia. La mujer también le puede pasar, pero menos. Teoría reactualizada es la de la teoría infecciosa. La respuesta inflamatoria de la pared vascular iniciada o empeorada por algún agente infeccioso, esa es la teoría reactualizada, ya antigua. Concentración circulante elevada de proteína C reactiva, tasa más alta de trastornos isquémicos. Este marcador también se está utilizando, no es tan bien específico, pero sí se lo utiliza. La proteína C reactiva, sabemos que la proteína C reactiva en la fiebre reumática también es un elemento que uno solicita en el laboratorio. Pero ¿qué quiere decir proteína C reactiva en general? Sin ver esta parte del problema coronario. Quiere decir, cuando está alta, proceso inflamatorio inespecífico. Agentes como Chlamydia pneumoniae, citomegalovirus, Helicobacter pylori, los probables causantes de la cardiopatía coronaria. Con esta teoría, prevención primaria y secundaria de la cardiopatía isquémica. Entonces, el tratamiento más importante que se debe hacer de las enfermedades es la prevención.
y de todo, ¿no? En la vida todo. Si prevenimos, no sucede. Prevenimos accidentes, prevenimos conflictos, prevenimos peleas, prevenimos delitos a veces, porque algunas personas nos exponemos a veces a que nos asalten. Si el docente se queda hasta las 10 de la noche y ustedes viven lejos, de repente. ¿Cuáles son las personas más vulnerables en la sociedad? Las mujeres, los niños y los ancianos. ¿A quiénes más les roban? Cartera, los celulares. Muy bien, porque además también la mujer se expone a veces porque está todo el tiempo. Hay lugares donde uno tiene que guardarlo. Una vez yo estaba pasando en vehículo por ahí, por el primer anillo del palacio, una cuadra para allá. Había una señora con su hijo en brazo y con el celular. Y habían dos muchachos, o tres, que le estaban mirando y hacían señas. Entonces yo pasé por ahí y le dije, la iban a asaltar, imagínense con un niño ahí que iba a poder hacer. Algunos factores de riesgo no se modifican. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? La prevención primaria quiere decir de que se debe hacer prevención antes de que suceda algún evento coronario. Eso es prevención primaria. Prevención secundaria, después de que ocurre un evento coronario. Ejemplo, después del infarto, que queda viva la persona. Si está muerta ya no se puede hacer nada. Entonces, algunos factores de riesgo, los que ya vimos, podemos, ¿qué es lo más importante en una enfermedad? Cuando uno hace tratamiento, eliminar la causa. Si uno elimina la causa, solucionado el problema. En otras, en muchas, solamente hay que controlar el problema. Entonces, en los casos de factores de riesgo también es así. Dejar de fumar se puede. Necesitamos primero hacer la cabeza así de la persona. Tratar la dislipidemia se puede. Hay medicamentos. Hay las estatinas y los fibratos. Estatinas para colesterol, fibratos para triglicéridos. No es tan así, ¿no? Las estatinas también bajan algo los triglicéridos, no quiere decir solo eso. Previenen o demoran la prevención previenen o demoran la producción de coronariopatía y sus complicaciones, ¿no? Eliminar, controlar. Tratamiento lípidos retarda la aterosclerosis o hasta producen su regresión. Eso de que producen su regresión de las placas no está comprobado. Existe un estudio que creo que se llama Júpiter, donde se hizo, creo que por un año, un tratamiento con rosuvastatina y se vio de que aparentemente algunas placas, las nuevas, regresionaron. No hay otros estudios. Debe reducirse el nivel de LDL colesterol, esto en la prevención, digamos, prevención primaria o secundaria. Nuestro objetivo es eliminar o controlar factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo importantes es el colesterol, especialmente el LDL. Previene eventos coronarios vasculares cerebrales en los pacientes sin aterosclerosis manifestada clínicamente. Prevención primaria y valores de LDL tan bajos como 100 miligramos. Hasta hace poco, y algunos laboratorios que han hecho sus informes, digamos hace 2 años, ponían 140 miligramos por decilitro, lo mínimo de colesterol, LDL. Ahora se dice que debe ser 100 o menos, mientras menos, mejor. LDL, colesterol bajo. Las concentraciones de homocisteína se relacionan con el incremento de riesgo para desarrollar eventos vasculares. No está comprobado. Este era el tratamiento que sugerían para cuando había homocisteína. Ácido fólico, vitamina B6 y B12. Inclusive salió un medicamento de la línea INTI. No está claro que reduzca los acontecimientos clínicos en pacientes con cardiopatía coronaria. Otra medida preventiva, profilaxis con aspirina, 325 miligramos en días alternos, en hombres mayores de 50 años reduce la incidencia de IAP. ¿Quién no conoce la aspirina?
personas mayores y jóvenes. ¿Quién no toma aspirina? Mucha gente toma aspirina, ¿no? Y a veces toman sin necesidad. Dentro de la prevención, el problema es que no podemos tener una medida que nos diga hasta aquí puede prevenir y no le va a causar eventos en un 100%. Lo que hacemos a veces es exagerar en la prevención, porque no sabemos hasta dónde. Porque si no hacemos eso, puede presentarse los eventos coronarios, en este caso, o en otras circunstancias. Entonces, a nosotros, me parece a mí, es la conclusión que yo he dicho, a veces exageramos en la prevención. Le damos aspirina, por ejemplo, a alguien y que tiene gastritis, pero tiene la posibilidad de hacer eventos coronarios. Entonces, hay que poner en una balanza, ¿no? Siempre, costo-beneficio. ¿Vale la pena? No vale la pena. ¿A dónde se inclina la balanza? Cuando se hace tratamiento, digamos, de un trastorno isquémico, nosotros damos anticoagulantes, pero hay posibilidad de que haga una hemorragia, pero es menor la posibilidad a que haga una trombosis. Entonces no siempre es 100%, casi nunca. Entonces, la aspirina que nosotros usamos actualmente es de 100 miligramos. Se dice, según los estudios, de que 75 miligramos es la dosis ideal como antiagregante plaquetario. No es anticoagulante, antiagregante plaquetario. Igual como el clopidogrel de 75 miligramos, que es un antiagregante plaquetario, que es lo que se usan actualmente. Hay personas que son alérgicas a la aspirina también. Este que dice 325 en días alternos es probable que se pueda usar, porque también hay algunos que vienen con una sustancia que le llaman tampón para disminuir el efecto ácido sobre la mucosa. Fisiopatología de la isquemia silenciosa y los síndromes coronarios sintomáticos. Las manifestaciones de la coronariopatía no siempre aparecen. ¿Cuál es el síntoma principal? Dolor. No siempre hay dolor, pero tiene un infarto o tuvo un infarto. Yo vi unos dos pacientes, un señor mayor que fue al consultorio, yo trabajaba en la caja ferroviaria en esa época, y tenía un electro de infarto, pero tranquilo el señor, caminando de ambulante, sin ningún síntoma. Existe eso. Infarto silente. ¿Quiénes lo pueden tener esa patología? Las personas mayores, los diabéticos, casi no sienten dolor. Y se siente muy poco que muchas veces los hombres no le dan importancia. Las mujeres inmediatamente van al médico. Entonces, la arteriosclerosis coronaria avanzada y la oclusión completa pueden permanecer como clínicamente silenciosos. Hay solo una relación modesta entre los síntomas clínicos y el grado anatómico de la enfermedad. Los síntomas clínicos de un infarto van a causar dolor, pero clínicamente no se puede saber hasta dónde y hasta cuánto es la lesión. ¿Por qué? Porque hay algunas personas, no solamente estas personas que les he mencionado, sino también depende de la psiquis de la persona. Hay pacientes que no tienen nada y están quejándose, gritando de dolor, o ansiosos que quieren que se los atienda rápido. Hay otros que están con dolor en el pecho por un infarto y se les nota algo en la cara, pero están callados. Entonces, la interpretación del médico, ¿no?, tiene que llegar hasta ahí. Una vez también estaba atendiendo en una clínica en San Pablo, llegó un señor con su esposa, era moreno, luz blanca,
primera vez que yo lo veía, pero parecía que estaba pálido y con una cara de ansiedad. Vino, se sentó, le pregunté 3 cosas y hizo un paro. No teníamos buenas condiciones de tratar. Lo llevamos a la camilla, le intentamos poner oxígeno, pero se murió. Eso sucede. Hay personas que van al médico, al cardiólogo, ha sucedido, está todo bien, todo tranquilo, tomando esto. Van y a la media cuadra caen y se mueren. ¿Está bien? Puede ser. En el San Juan de Dios, yo tenía un paciente que fue con su esposa. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Que aquí, que por acá, que le duele, que esto, que le duele, señora, por favor, que me conteste el señor, que esté callado. Y que, pero tiene esto, la mujer es la que hablaba. En general la mujer habla más, pero tiene que dejarlo hablar al paciente. Pues aparentemente el señor estaba, que no lo dijo. Se fue y en el taxi se murió. Corazón es así. Puede modificar su situación. Un colega, el año pasado creo, jugando fútbol, jugó 10 minutos y sintió malestar, se salió y se murió. Cardiólogo. Y cardiólogo que tenía posibilidad de tener una ambulancia ahí a su lado y con médicos especialistas y un desfibrilador. No sé por qué. Hay solo una relación modesta entre los síntomas clínicos y el grado anatómico de la enfermedad. Los estudios indican que en la angina de pecho el aumento de la demanda de oxígeno es el mecanismo más frecuente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hay dolor? Porque hay isquemia. ¿Qué es la isquemia? Disminución del oxígeno en los tejidos. Entonces, cuando hay un vaso que tiene una obstrucción bien definida, anatómica, y pasa un flujo de sangre para irrigar una zona del corazón, y la persona está quieta, está tranquila, camina en la casa, pero esa persona o se enoja o intenta subir gradas rápido, intenta correr y ¡pac! Los músculos necesitan más oxígeno, entonces el flujo ese no es suficiente. Hay que sentirlo. Una relación de la necesidad de oxígeno frente al aporte de oxígeno. En la angina inestable e infarto son causados por rotura de la placa, taponamiento de plaquetas y trombosis coronaria, síndromes coronarios agudos, infarto, angina inestable y muerte súbita. Los episodios se producen temprano por la mañana o poco después de levantarse. Clínica. ¿Qué expresan los pacientes? Cuando es un proceso grave, entonces generalmente va a haber dolor en la noche o en la madrugada o en la mañana. Se dice que tiene que ver algo el sistema neurovegetativo con esto. Muchos episodios de angina de pecho son silenciosos y se deben a estrés emocional y mental. Entonces, además de la edad y además de la diabetes. Hibernación y aturdimiento miocárdico. Estas son formas en que se presenta clínicamente la coronariopatía. Formas. No quiere decir otra patología. Dentro de la evolución, estas son formas de manifestarse. Hibernación ya ustedes saben qué es, ¿no? El aturdimiento es más o menos como cuando uno se levanta así, ya está con sueño y está aturdido. O cuando le dan un garrotazo, que eso es menos probable.
Las áreas del miocardio que están superfundidas, lesión, poco flujo, áreas superfundidas, no reciben la cantidad de sangre necesaria en forma persistente, permanente, pero aún viables. Quiere decir que las células todavía no tienen deterioro. Pueden desarrollar una disfunción contráctil sostenida. Con el tiempo, esas células van a tener incapacidad de contraerse, ya en forma permanente. A este fenómeno se lo llama hibernación miocárdica. Parece representar respuesta de adaptación, pero puede conducir a insuficiencia ventricular izquierda. Las zonas de músculo cardíaco que no se contraen suficiente van a ocasionar disminución de la fuerza de contracción en el todo, en el ventrículo. Esa zona se llama zona hipokinética, cuando se mueve poco, y akinética cuando no se mueve. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí dos paredes. Esta se mueve normal y esta se mueve poco. Discinética en general, pero hipokinética en particular. Y cuando no se mueve, a veces hace un aneurisma. Y esta de aquí es la que va a hacer todo el trabajo, pero no es suficiente. Esta forma de difusión es reversible después de revascularización miocardia. Entonces, la hibernación es reversible después de hacer una revascularización. ¿Qué quiere decir revascularización? De la aorta se saca con una vena safena, ¿no? Se le hace un agujerito y se sutura a la aorta, pasa por encima de la lesión arteriosclerótica, de la placa, por encima, y se le conecta a la coronaria, a la arteria coronaria. Eso se llama puente de safena. Puente porque pasa por encima de la lesión. ¿Ya? Revascularización es una forma de revascularización, porque hay también con arteria mamaria interna especialmente. El aturdimiento miocárdico, que es disfunción contráctil persistente, igual que el anterior, después de episodios prolongados repetidos de isquemia. Aquí no es permanente, son episodios prolongados o repetidos de isquemia. El anterior era permanente. Muerte súbita puede ser la primera manifestación de coronariopatía, como dijimos, es hasta la cuarta parte de los pacientes, pero es más frecuente en pacientes con infarto previo. ¿Qué quiere decir? Ya tiene una patología anterior. Y lo que tenemos que pensar y tener en cuenta de que las lesiones vasculares no se presentan en un solo vaso. Los trastornos arterioscleróticos son difusos y degenerativos, progresivos. Cerró un vaso, probablemente los otros dos van a tener también lesiones. Porque decía, cerró ese vaso, ya, le ponemos un stent, le ponemos un puente de safena y lo demás, feliz de la vida. No, es una enfermedad progresiva. Ustedes fíjense en los factores de riesgo, no se los puede eliminar todos. Entonces eso va a continuar. Por supuesto que vamos a eliminar lo que podamos, por ejemplo, el consumo de cigarrillos. La persona empieza a hacer ejercicio, a caminar, baja de peso. Todos esos factores van a ayudar, pero ya tuvo su infarto. Entonces, la muerte súbita se produce más en personas que ya han tenido un infarto y disfunción ventricular izquierda de grado moderado a intenso. Quiere decir de que hay partes del corazón que casi no aportan en el movimiento, en la contracción. Mientras la zona sea más grande de hipoquinesia, por ejemplo, va a haber mayor posibilidad de arritmia, por ejemplo, y de muerte. Además, 20% de infarto agudo de miocardio leve morirá antes de llegar al hospital, la mayoría por fibrilación ventricular. 20% de infartos no llegan al hospital. Infarto leve. ¿Por qué? Por arritmia, fibrilación ventricular. Angina de pecho. Eso hasta ahí fue generalidades. Vamos con angina de pecho. Y vamos a hablar de la angina de pecho estable, como les dije. Estable.
base para el diagnóstico, dolor, principal factor. Dolor torácico, así, ahí está con X, no pero es con C. Dolor torácico precordial que puede ser precipitado por estrés o ejercicio. Se alivia con reposo rápidamente o con nitratos. Entonces, angina inestable, hay disminución del flujo de sangre hacia una zona del corazón cuando se sienten los síntomas, cuando la persona hace ejercicios o cuando está emocionalmente alterada, principalmente. ¿Ya? Hay otros factores, el carácter de la persona y otros factores que pueden contribuir, pero esos dos factores son los más importantes. La persona que está caminando rápido, que trota y siente dolor en el pecho, típico, ya vamos a ver cuál es el dolor típico y el dolor atípico. Siente dolor, se para. Rápidamente el dolor va a pasar. Pero si es un problema emocional, especialmente en las mujeres, si se enojan, les cuesta desenojarse. ¿No? Uno tiene que decirle, por favor, no te enojes, que aquí, que por acá, que entendés. Entonces el dolor va a tardar en irse. Generalmente la rabia es así, pues, ¿no? Es difícil enojarse y decir, ya estoy bien. De no ser que le den un regalo, digamos, en ese momento, ¿no? Que uno lo tenga listo el regalo, se enojó. Ahí sonríe. Entonces, esa es la situación. Y vamos a ver más adelante otros detalles. Aquí, en esta parte, no es lo que debería ser en la actualidad, me refiero a lo real. Aquí dice dolor torácico clínica de isquemia o de infarto. Segundo, evidencia que el electrocardiograma o mamografía de isquemia durante pruebas de dolor o estrés. Tercero, demostración angiográfica de obstrucción significativa de vasos coronarios principales. Eso se hace ahora en forma aguda, antes no se hacía. Cuando yo hice la especialidad, no se hacían cateterismos en el momento agudo del infarto. Se esperaba. Se esperaba que el infarto cicatrice y recién se hacía cateterismo. Ahora no. Ahora se hace lo más pronto posible para tratar de desobstruir la arteria en la fase aguda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Primero, diagnóstico de angina de pecho, que también puede ser infarto, porque el dolor es parecido, solamente que tiene algunas otras características. 1. Clínica, dolor típico. 2. Electrocardiograma típico. Y 3. Enzimas. Olvidémonos de la demostración angiográfica, porque eso no en todos lugares se hace. Esto otro lo podemos nosotros tener en un lugar donde no necesita tanto equipo. Dolor típico, clínica. Electrocardiograma típico y enzimas. Con 2 de ellos se hace diagnóstico de infarto principalmente, porque la angina de pecho estable, cuando se hace el electro, después de que le pasó el dolor, a veces ya queda normal. Tiene que ser intradolor. ¿Ya? Entonces, 2 de estos factores son suficientes para hacer diagnóstico: clínica y enzima, o electro y enzima. Siempre enzimas, con cualquiera de los otros dos, si no están los 3. Porque puede ser un infarto silente. Entonces, sí. Doctor, disculpe, la angiografía he leído en Harrison que dice que se utiliza únicamente cuando ya el diagnóstico está establecido, la angiografía. O sea, el diagnóstico, pero el diagnóstico, claro, o sea, cuando hay enzimas... No para presumir, o sea, no para claro que sí, de entrada. No es solo diagnóstico, es tratamiento, sí, para tratar. O sea, seguro que en algunos casos de repente, pues no, puede que haya algún paciente donde no es realmente, pero se tiene que tener evidencia, ¿no?, con esto para hacer el cateterismo, porque tiene que ser terapéutico. Consideraciones generales.
La angina de pecho suele ser causada por cardiopatía aterosclerótica. Ya vimos previamente que es la arteriosclerosis. Puede producirse espasmo coronario al sitio de la lesión, a veces en vasos aparentemente normales. Esto quiere decir de que no siempre cuando hay dolor en el pecho o angina de pecho va a haber una obstrucción arteriosclerótica por una placa, a veces por espasmo que dura un tiempo prolongado. Dicen en la literatura que un joven de 20 años tuvo un infarto porque su padre se negó a prestarle su auto. Entonces es demasiada producción de catecolaminas para que provoque una vasoconstricción tan importante. Y claro, eso es lo que decimos en general, pero depende bien otros factores también. Todo en la vida es multifactorial. Nada se debe a una sola cosa. Ustedes se recuerdan que hay factores predisponentes, precipitantes y los que al final apretan el gatillo. No es una sola causa. En hipertrofia miocárdica intensa con coronarias normales o estenosis y regurgitación aórtica grave, esta es otra causa de angina de pecho. Se recuerda que hablamos en la estenosis aórtica de que puede haber dolor en el pecho, angina, ¿no? ¿Por qué la angina en la estenosis aórtica? Estenosis aórtica. Porque hay menos perfusión por las coronarias. ¿Por qué? Se recuerdan que les dije que no siempre es aporte, también es aumento de la necesidad. En este caso hay aumento de la necesidad por la hipertrofia de la musculatura. Aunque no haya lesión coronaria, puede. ¿Ya? ¿Se olvidaron? Bueno, más hace poquito, ¿no? En la insuficiencia aórtica también puede haber angina de pecho, pero ahí es por otra causa. A ver si se recuerdan. ¿Cuál es la causa? Y les dije también. Suerte que de eso no van a dar examen. Y eso es anatomía y fisiología. ¿Cómo se produce la irrigación de las coronarias? Por la presión de la poscardia. ¿Y qué es lo que pasa en esto? No va a haber esa diferencia de presión y va a haber hipertrofia abdominal. ¿Pero por qué exactamente? Porque cuando se cierra la válvula aórtica, esa presión hace que fluya la sangre hacia las coronarias, que están ahí. En cambio, cuando hay insuficiencia, la mayor cantidad de sangre o mucha sangre se va a pasar. ¿Qué presión va a haber para irrigar la coronaria? Menor presión. Anatomía y fisiología. Taquicardia paroxística con frecuencia ventricular rápida también puede producir angina de pecho. Claro, más aún si dura pues 2 horas, 3 horas, 6 horas, 8 horas, aunque es paroxística, pero hay taquicardias que duran mucho tiempo. En este caso dice que es paroxística, entonces va a durar poco. Pero son tan rápidas que van a dar dolor. 200 por minuto. Pocas veces hay angina con coronarias angiográficamente normales y sin otras causas identificables. A esto se ha denominado síndrome X, flujo inadecuado de microvasculatura y pronóstico bueno. Otra causa, a veces puede haber dolor, aparentemente típico, pero las coronarias están normales. Generalmente debe ser por espasmo. Flujo inadecuado en la microvasculatura, dice pronóstico bueno. Pero debe ser espasmo. Datos clínicos. ¿Cómo se diagnostica una angina de pecho? Antecedentes importantes. Dijimos familiares, genéticos. Circunstancias que precipitan o alivian la angina. Entonces cuando viene un paciente, doctor, tengo dolor en el pecho. ¿Cómo es el dolor? Opresivo. ¿En qué lugar? Opresivo. ¿En qué momento? ¿Dónde se irradia? ¿Desde cuándo? Todo eso hay que preguntar.
Entonces, circunstancias que precipitan o alivian la angina. La angina se produce más con la actividad y se alivia con el reposo. Angina estable. Ejemplo, ejercicio del músculo torácico, extremidades superiores, ambulación rápida, cuesta arriba, precipita los ataques. El paciente prefiere permanecer en posición erecto y no acostarse. Cuando el dolor es fuerte, más que todo en los infartos, las personas, y eso es una forma de diferenciar los dolores gastrointestinales. ¿Por qué? Porque hay dolores del abdomen superior que son infarto. Si ustedes están en alguna emergencia o reciben un paciente en algún hospital, ustedes solos, y refiere dolor en el epigastrio, por ejemplo, e incluso tiene vómitos, no lo manden a su casa con un antiespasmódico. Háganle un electro, puede ser un infarto imperial. Diagnóstico diferencial tiene que hacer. Dolores en abdomen superior, hacer diagnóstico diferencial con infarto. Por supuesto, no va a ser en un joven de 16 años. Va a ser una persona que tenga características de probable problema coronario. ¿Ya? No que vaya una señorita de 25 años con dolor en el pecho, palpitaciones, ¿no? Y sensación de debilidad y todo eso, y ansiedad. Infarto. No, difícil. O sea, en medicina se puede decir absolutamente, y en la vida tampoco, no es nada absoluto, todo es relativo, pero es muy poco probable. Va a ser un problema emocional, puede haber un prolapso de válvula mitral que produce dolor, ¿no? Pero difícil que sea. Eso es para que ustedes relacionen siempre las circunstancias con el sexo, la edad, ¿no? El peso, los antecedentes, todo eso entra dentro de su interrogatorio y de su observación para sacar conclusiones. Uno diagnostica todo en todo momento. Ve entrar al paciente. Yo en el consultorio veo entrar al paciente y ya diagnostico. Ahora, más fácil que antes. No porque sepa más, sino porque ahora la mayoría de los pacientes que me mandan son cardiópatas. Antes algunos no eran cardiópatas. Entonces, hombre, más o menos 60 años, que entra medio así, desanimado, o entra hinchado, o entra más rápido. Todo eso uno tiene que tomarlo en cuenta, tiene que observarlo. Entonces, se produce más con la actividad y se arriba con reposo, ejercicio, el músculo torácico, enfermedad superior, población rápida, cuesta arriba, precipita ataque. El paciente prefiere permanecer en posición erecta y no acostarse. Es para relacionar con los dolores abdominales tipo cólico. ¿Qué hacemos cuando tenemos dolores tipo cólico? Nos echamos y nos acurrucamos y encogemos las piernas. En este caso hay ansiedad y a veces hasta angustia. ¿Y qué dice la gente mayor? ¿Qué le dice a la persona que tiene, tengo dolor en el pecho? ¿Qué les dice? Aquí en nuestro medio. Paseate a ver si te pasa. ¿Sí o no? Es un paseo que tiene que dar uno ahí en el cuarto, en la sala. ¿Sí? Y si la mujer le dice, vamos al médico. No, me voy a pasear un ratito, de repente me pasa. El hombre no quiere ir y a veces se muere. Paseándose. La cantidad de actividad requerida para producir angina puede ser relativamente consistente bajo situaciones físicas y emocionales comparables o variar de un día a otro. Como es progresiva, yo camino 3 cuadras rápido y siento dolor. De aquí 3 meses, yo camino 2 cuadras igual y siento dolor. De aquí otros 3 meses o 6, camino 1 cuadra y siento dolor. Progresivo. Pero yo camino ahora 3 cuadras, siento dolor. Mañana camino 4 y recién siento dolor. ¿Qué significa eso? Hay una relación directa con la progresión de la enfermedad, pero hay días
que son diferentes a otros. Un día que sale el sol, estoy más optimista, me aumentaron el sueldo, ¿no? Mi pareja está conmigo más asequible, ¿no? No tengo problemas con nadie en esos días. Uno está mejor psíquicamente y eso influye. Entonces voy a tener mayor posibilidad de hacer ejercicio sin dolor. Pero un día de eso me levanto, el pie izquierdo, ¡pum!, piso mal y me quiero caer. Y por ahí hay otra situación que me pone mal y me preocupa y debo plata y me cobran. Entonces ahí va a haber menor resistencia, digamos, a tener estos síntomas, mayor susceptibilidad. Suele presentarse después de las comidas y en periodo de excitación o exposición al frío. Aquí vamos a dejarlo ya. El umbral para la angina es más bajo por la mañana o después de emoción fuerte. Incluso esta puede provocar los ataques. Puede haber molestias durante la actividad sexual, en reposo o durante la noche por vasoespasmo. Esos son otros factores que también. Muy bien, vamos a dejarlos aquí. La próxima clase terminamos, sí. Ya, el martes terminamos los temas. ¿Cuándo quieren dar el segundo parcial? El doctor Alcázar ya va a tomar